Dos cosas muy importantes. Número uno, el césped o pasto es la peor opción posible. Y número dos, aunque tengas una casa muy pequeña, un espacio que parece que no tienes suficiente para poner un jardín, la verdad es que es muy probable que sí puedas tener un jardín o al menos vegetación. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les quiero dar una pequeña introducción sobre el diseño de jardines. Antes que nada quiero comentarles algunas cosas por las que es importante o beneficios que nos proporciona tener un jardín. En primer lugar, es no necesariamente parte del reglamento de construcción tener un jardín, pero sí es parte del reglamento tener un área que no tenga construcción para que el agua pueda regresar al suelo. Les hablé más de eso en un video que voy a dejar listado por aquí, que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre el COS, CUS y CAS, que son ciertos coeficientes que se deben de tomar en cuenta al momento de construcción. Entonces, la verdad es que ya tenemos que tener ese espacio sin construcción. Es un porcentaje, está determinado por el reglamento, pero debemos de tenerlo sí o sí. Entonces, qué mejor que darle un poquito de diseño, de estilo y también hacerlo de cierta forma productivo con un jardín. El jardín, además de proporcionarnos un atractivo visual, lo podemos usar como decoración, podemos usar la vegetación como decoración tranquilamente. Nos ofrece muchas otras ventajas. Tiene ciertos impactos positivos en la salud, tanto física como mental o psicológica de las personas, tener un pequeño jardín en la casa, y además en otros aspectos más técnicos también nos puede ayudar. Por medio de jardines o vegetación podemos, por ejemplo, aumentar la cantidad de humedad que hay en el ambiente en caso de lugares que son muy secos, como es mi caso. Yo vivo en una ciudad muy seca, entonces con algo de vegetación se puede incrementar un poco la humedad natural que hay en el ambiente y por tanto tener un mayor confort climatológico dentro de la vivienda. Además, también un jardín puede ayudarnos como una barrera térmica para mejorar las condiciones climatológicas de la casa. Y pues obviamente puede hacer los espacios más atractivos, no para todas las personas, pero sí para la mayoría. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos poco espacio o no queremos desperdiciar? No tienen idea cuántos clientes me han tocado que creen que tener un jardín es desperdiciar el espacio, cuando en mi opinión es todo lo contrario. Tener jardines, o aunque sea espacios muy pequeños, te permite iluminar de otras formas la vivienda también, dependiendo del diseño y todas las ventajas que ya les mencioné anteriormente. Entonces no es desperdiciar un espacio, pero ¿qué sucede si yo quiero que la cantidad de jardín sea lo más mínimo? Entonces no voy a poder tener un jardín tan grande. ¿O qué sucede si vivo en algún departamento o si mi casa ya está construida y no hay ni siquiera 1 metro cuadrado para tener un jardín? Aún así se podría tener un jardín. Podemos tener ciertos beneficios del jardín en un espacio muy reducido. Por ejemplo, si fuera dentro de una vivienda, en un espacio que nos pudiera servir como pozo de luz únicamente para usarlo como iluminación de otras áreas de la casa, por ejemplo, en un segundo piso, pero podemos aprovechar ese espacio para utilizarlo de jardín, si es que estamos diseñando la casa. Si es que ya está la casa y no tenemos posibilidades, o aparentemente no tenemos posibilidades de integrar un jardín, hay dos opciones que les recomiendo ampliamente. Incluso aunque tuvieran otro tipo de jardines, son muy recomendadas para todo tipo de climas, y es una azotea y o muros verdes. Esto se los recomiendo especialmente en zonas, la verdad es que como dije, funciona para todos los tipos de clima, porque esto nos está generando una buena capa de aislamiento térmico, sobre todo si se trata de una azotea o techo verde, que estaría aislando térmicamente una gran cantidad un gran espacio de la vivienda si se hiciera en todo el techo. Y por ejemplo, si viviéramos en un clima con condiciones más o menos extremas, ya les he hablado de eso en mis videos de bioclimática, les voy a dejar la playlist por aquí arriba. Se llama un clima extremo cuando hay una variación de más de 10 grados a lo largo del día, es decir, que puede ser muy frío en las noches o en las mañanas,
y muy caliente en el día, en las tardes sobre todo, que es un clima pues más parecido al desértico. Entonces, con una buena cantidad de aislamiento térmico podemos mejorar esas condiciones dentro de la vivienda, y esto lo podemos hacer con un techo verde. O sea, con una azotea verde vamos a estar aislando térmicamente toda nuestra casa o todo el espacio en donde exista esa azotea verde. Y lo mismo con un muro verde, ese muro o esa pared va a estar aislada térmicamente. Y hay muchísimas formas de hacer tanto azoteas verdes como muros verdes. No necesitas forzosamente hacer todo el procedimiento como tal de impermeabilizar, impermeabilizar perfectamente, ya sea azotea como muros, y después ponerle recubrimientos, poner el sistema de drenaje y capas y capas. No es necesariamente realizar todo ese proceso. Si se quiere que sea algo mucho más duradero y estable, como más digamos más profesional, pues por supuesto que se puede hacer y sería lo ideal, pero hay otras opciones. Nunca, jamás les voy a recomendar que utilicen plástico o plantas artificiales. Eso no es ecológico. Oí a alguien decir eso, no tienen ni idea cuánto me enojé. Jamás les voy a decir algo así. Pero sí hay otras alternativas, por ejemplo, macetas. Ustedes pueden poner sus propias macetas, o también hay algunos sistemas de macetas que como que se ensamblan unas con otras, lo que puede ya sea hacer un muro verde o una azotea verde. Las macetas iban a ser de plástico, pero obviamente van a tener la vegetación. Y bueno, hay otras formas de hacer ambas cosas. Si quieren que les haga un video específico de azoteas y muros verdes, por favor déjenmelo en comentarios. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver en sí el diseño del jardín. Como todo lo que tiene que ver con diseño, ya sea arquitectónico o de otro tipo, para que sea un buen diseño, lo fundamental es una buena investigación. Esa es la base y el secreto de un buen diseño. Investigación. Ahorita les digo en específico qué cosas necesitamos investigar para diseño de jardines. Investigar el tipo el clima en el que estamos, las necesidades o las actividades de la persona, si es que estamos diseñando para otra persona, si es para nosotros mismos, pues qué actividades o de qué tiempo disponemos para el cuidado del jardín, si va a haber una persona que se va a dedicar a cuidar el jardín o van a ser los propios dueños, si son personas que realmente van a poder cuidar un jardín o si se necesita que sea un jardín de bajo mantenimiento. Obviamente el espacio del que se dispone para ese jardín o dónde se va a destinar. Si se trata de la azotea, pues en la azotea con todos los metros y todo. Si ese jardín va a tener más funciones, por ejemplo, si va a tener un área de descanso, si va a tener un área de comidas como un asador o algo por el estilo, o algún lugar para acostarse, para relajarse, todo eso. Vamos a hacer nuestro programa de necesidades tal como lo haríamos para una vivienda. Para aquellos que son arquitectos, sé que me ven personas que son arquitectos o ingenieros o que se dedican a esa área, y sé que hay personas que no. Entonces, para las que son de esa área, se realiza un programa de necesidades muy similar al que se realiza cuando se trata de un proyecto arquitectónico. Entonces, para poder realizar bien ese programa de necesidades, pues hay que investigar bien las necesidades, obviamente, de la persona o de la familia que va a utilizar el espacio, pues para poder proporcionar las mejores propuestas. Entonces tenemos que investigar eso, tenemos que investigar obviamente la climatología y todo lo que ya les había mencionado. Y muy importante, el siguiente paso, que tiene mucho que ver con esto de la investigación, es una paleta vegetal. Así como tenemos paletas de colores, podemos obtener una paleta vegetal. Vamos a determinar qué especies van a ser las que vamos a estar utilizando. Y muy importante, sobre todo si se trata de que el jardín tenga el menor mantenimiento posible, que sean plantas, ya sea que sean de la región, lo ideal es que sean de la región, o que se adapten bien a ese tipo de clima. Y también es muy importante investigar qué tanto cuidado, qué tanta cantidad de agua requieren esas plantas. Es por ello
que el pasto común es de las peores opciones porque requiere mucha agua, porque requiere cuidado constante y porque los beneficios que ofrece son bastante más limitados que los que podría ofrecer otro tipo de vegetación, porque para empezar, por ejemplo, no nos va a estar generando sombra. El nivel de aislamiento térmico va a ser considerablemente más reducido porque pues la vegetación y la tierra que requiere y todo va a ser bastante más reducido. Entonces nos va a disminuir o nos va a ofrecer menos confort térmico que otro tipo de vegetación, requiere mayor mantenimiento y es muy plano, no nos ofrece tantas opciones para diseñar, que esta es ya la parte en la que podemos estar más, podemos jugar más con el diseño. Hay que tener muy en cuenta que diferentes plantas pues van a tener diferentes alturas. Entonces con estas plantas o vegetación vamos a poder jugar de distintas formas. Podemos hacerlo muy ordenado, podemos hacerlo muy desordenado, pero es importante tener en cuenta las alturas y las características que van a tener estas plantas, no necesariamente en el momento en el que se estén plantando, sino ya cuando lleguen a su etapa madura. Hay que diseñar con eso en mente. Yo he encontrado que, al menos en mi opinión, es mucho más factible diseñar un jardín cuando se diseña en perspectiva. O sea, cuando lo estás dibujando es más fácil o tienes una mayor idea de cómo se va a ver cuando lo diseñas en perspectiva. Otro de los puntos que les quiero mencionar, que es, en mi opinión, muy importante para el momento de un jardín y que es algo que yo al inicio, cuando estaba en la universidad, no tenía tan en cuenta. Nada más hacía el edificio, o sea, diseñaba el edificio y ya le ponía un assurado verdecito y ya, ese era mi jardín. O ya después le ponía un poco de plantas y en lugares estratégicos, pero dejaba de lado esto que para mí ahora es muy importante, por cosas que he ido observando, y es que el jardín tenga accesibilidad. Depende del tamaño del jardín, va a ser o vamos a decir cómo sería esa accesibilidad. En algunos casos, si el jardín es muy grande, que pueda recorrerse, o sea que no absolutamente todo esté lleno de vegetación, sino que tenga ciertos caminos. Y en mi opinión, lo mejor es que esos caminos sean lo más orgánicos posibles, que no sean tanto como solo caminos así ortogonales, porque no nos movemos así. Entonces es muy probable que las personas pues no se muevan así y se termine dañando ese jardín o ese diseño de jardín. Entonces estos recorridos o estos espacios para caminar los podemos hacer con diferentes cosas. Los podemos hacer con piedras, con madera, con pavimento, con distintas cosas. Ya es cosa de cada quien. Y en el caso de que sean jardines muy pequeños, es importante que proporcionemos o que nuestro diseño tenga en cuenta que hay que estarle dando mantenimiento al menos en algún momento. Hay que darle mantenimiento en algún momento. Entonces las personas se van a tener que meter a esa área, van a tener que pues meter las manos y todo. Entonces, entre otras cosas, por eso es muy recomendable que se le ponga encima de la tierra, se le ponga como gravilla o algún tipo de piedra para que se pueda transitar por ahí y que al mismo tiempo pues se vea más o menos limpio, más estético. Y ya por último les comento que también para diseñar un jardín se pueden guiar en algún estilo de jardines. Así como hay estilos en la arquitectura, también hay estilos en los jardines. Por ejemplo, tenemos los jardines más asiáticos, jardines japoneses, los jardines zen, los jardines cero, que son como más jardines desérticos, que no son de mi gusto personal, pero son muy usados porque requieren muy poco mantenimiento y pues a muchas personas les gustan. Entonces pueden buscar distintos tipos de estilos de jardines y ya inspirarse en ellos para poder diseñar su jardín, ya sea de forma horizontal el jardín, de forma vertical, que tenga pura vegetación
o que tenga otras áreas como de entretenimiento, de recreación, dependiendo del tamaño del que dispongan. Espero que este video les ayude, les haya dado algunas ideas y que se animen a diseñar un poco más, si es que son arquitectos, que se animen a diseñar un poco más los jardines que les están proponiendo a sus clientes. Para mí es un plus extra que uno le puede dar a sus proyectos arquitectónicos. Entonces, nos estaremos viendo en otro video. Por favor, déjenle un me gusta y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Nos vemos en un próximo video. Paz.